autónomos de la hostelería y de la restauración la nueva ley de desperdicio alimentario. Os voy a dar la guía para que el sector cumpla con esta norma de obligado cumplimiento. La recientemente aprobada Ley de Desperdicio Alimentario fija nuevas obligaciones para el sector de la hostelería y la restauración y plantea la oportunidad de las donaciones. Os voy a dar las recomendaciones para que los autónomos de la hostelería cumplan la Ley de Desperdicio Alimentario. Después de que el Pleno del Congreso aprobara el texto definitivo de la Ley de Desperdicio Alimentario, a finales del mes pasado, muchos negocios de la cadena alimentaria, como los bares y restaurantes, aún desconocen con exactitud cómo les afecta esta normativa en su práctica diaria. En concreto, se han establecido dos nuevas obligaciones para el sector. Una de ellas consiste en no solo permitir que los clientes se lleven los alimentos que no hayan consumido, sino también informar claramente de esta posibilidad en el propio establecimiento. La segunda, como ya vienen realizando muchos autónomos y pequeños negocios del sector, consiste en ofrecer envases aptos para el uso alimentario para que puedan llevarse esta sobrante y que además sean reutilizables o fácilmente reciclables, con la diferencia de que estas actuaciones para evitar el desperdicio ya no será un mero acto voluntario del local, sino un quehacer obligatorio por ley. Como señala la Asociación de Fabricantes y Distribuciones AECOC y FENIS, empresa dedicada a la lucha contra el desperdicio, en la presentación de su barómetro, 9 de cada 10 clientes pide llevarse la comida que les sobra en el restaurante, siempre o casi siempre que acude. Los autónomos de bares y restaurantes tendrán que anunciar de manera clara y visible que los clientes pueden llevarse la comida sobrante. Con la aprobación de la ley, ciertas tareas para reducir los restos y excedentes de alimentos ahora tendrán que cumplirse de manera obligatoria. Así, por un lado, los autónomos de la hostelería deberán anunciar de forma clara y visible en el propio local que los clientes pueden llevarse las sobras de la comida que no hayan consumido por completo, a menos que se trate de un establecimiento que opera mediante buffet libre o un modelo similar. Esta posibilidad se informará preferiblemente en la carta o el menú, pero en cualquier caso se trata de informar activamente a los consumidores de que pueden optar por esta alternativa en caso de que no hayan terminado la comida al completo. Por otro lado, se facilitará que el cliente pueda llevarse estos alimentos en envases aptos para uso alimentario, como se ha mencionado, que sean reciclables o reutilizables, o si se trata de envases o recipientes alimentarios de plástico de un solo uso. Deberán atenerse a las directrices de la normativa regulada en el título quinto en la Ley 7/2022, poniendo especial atención a la necesidad de reducir su utilización. Además, ninguno de estos dos pasos supondrá un coste adicional para los clientes que decidan llevarse el alimento no consumido. Asimismo, uno de los principales cambios de esta ley consiste en establecer una jerarquía de prioridades basadas en un orden concreto en el tratamiento y gestión de los alimentos que deben cumplir en principio todos los agentes involucrados en la cadena alimentaria, donde también se incluye, según el tipo de establecimiento, la obligación de llegar a acuerdos para donar los excedentes y disponer de un plan de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. Sin embargo, las organizaciones han pedido que estas pautas de gestión puedan practicarse con una flexibilización para este sector y otras empresas, ya que la primera etapa de esta jerarquía ya se centra en aplicar medidas de prevención. Esto ya es destacable porque es el principal objetivo de las empresas, evitar la generación de desperdicio desde el primer momento, con lo que van a cumplir con este apartado en muchas ocasiones de manera natural, pero a su vez que en el resto de prácticas siguientes mantengan abiertas las opciones para ejercer el cumplimiento, como ejemplo permitiendo redirigir las medidas a otras que puedan ser rentabilizadas por los negocios, siempre bajo el mismo fin de reducir el desperdicio. Detrás de la generación de desperdicio hay una pérdida económica y a ninguna empresa le interesa perder dinero. Tienen que rentabilizar, por lo que su primer esfuerzo ya va a la prevención. La segunda etapa dice que cualquier producto que sea apto para el consumo humano y no se haya comercializado por cualquier motivo se done para consumo. Ahí es donde entraría esa parte de flexibilización. Si una empresa tiene la opción de utilizar este producto que no ha comercializado para elaborar un producto alternativo y darle otra salida que pueda rentabilizar económicamente, en estos aspectos es donde pedimos esa flexibilización. Es ahí donde se ha trabajado para que las empresas puedan buscar esas alternativas. Buenas prácticas para el sector de la hostelería. La nueva normativa también recoge un manual de buenas prácticas con recomendaciones que el sector de la hostelería puede poner en marcha para asegurar la reducción del desperdicio alimentario. En particular, estos serían los casos: incorporar criterios de compra sostenible y de calidad y promocionar la economía de proximidad. Incentivar la flexibilización de los menús, como ejemplo que el cliente pueda elegir la guarnición o raciones de distinto tamaño, que puedan ofrecer el mismo plato en formato pequeño, mediano o grande y con ello evitar desde un primer momento generar esas horas de comida.
fomentar la donación de alimentos con fines sociales y otros tipos de redistribución para el consumo humano, favorecer, siguiendo la normativa de residuos, la entrega de restos alimentarios a iniciativas de compostaje, llevar a cabo campañas que conciencien sobre la importancia del consumo responsable y su impacto en la sostenibilidad, formar y sensibilizar a empleados y voluntarios en la prevención del desperdicio alimentario. 9 de cada 10 clientes pide llevarse la comida sobrante en el bar o en el restaurante. Según el barómetro presentado por AECOG y FENIS, el pasado 27 de marzo, realizado a 1.000 consumidores de todo el ámbito nacional de 18 a 70 años, se ha producido un incremento de más del 30% desde 2016 en el número de consumidores que piden que en los restaurantes o bares llevarse a casa la comida que no han terminado. En particular, el 89% de los clientes pide llevarse siempre o casi siempre la comida sobrante del restaurante. Además, casi 8 de cada 10 piensa que es una buena opción para reducir el desperdicio. Sin embargo, como contrapunto, una cuarta parte afirma que no es fácil encontrar locales que ofrezcan esta alternativa. También puede ser importante para los establecimientos en general saber que un 80% de los consumidores tiene interés en conocer más sobre las acciones y donaciones que llevan a cabo los establecimientos y un 62% afirma que conocer que se realizan este tipo de iniciativas puede influir en sus elecciones. Desafíos y recomendaciones para los restaurantes y bares que quieran donar sus excedentes. Hay un desafío en lo que se refiere a reorganizar la redistribución y donación de alimentos en un nuevo escenario. Aunque la ley habla fundamentalmente de promover los aspectos auguran un incremento de las donaciones. Estas son más sencillas de llevar a cabo en ciudades más grandes como Madrid, Barcelona, Sevilla o Zaragoza. En estas ciudades no hay problemas para encontrar entidades del tercer sector que recojan estos productos, los manipulen adecuadamente, los transporten adecuadamente y los redistribuyan, sobre todo por las complicaciones que genera la donación de productos frescos, cadenas de frío, medidas de seguridad alimentaria, etcétera, pero el reto está en las pequeñas localidades, según señalan desde la organización. En las zonas rurales se hace muy difícil encontrar las conocidas como entidades del tercer sector que se dedican a recoger estos productos y distribuirlos en el plazo de tiempo que necesitan las empresas. Necesitamos también entidades que puedan responder al otro lado y eso no va a ser sencillo. También se convierte en un desafío cuando se trata de establecimientos de tamaño muy pequeño donde la recogida de productos es para una cantidad de residuos o excedente muy limitada. En estos casos puede ser que las entidades no les merezca la pena realizar la recogida o no tengan capacidad de mandar el transporte para hacerlo. Para aquellos pequeños negocios o locales situados en zonas más rurales, repito, para aquellos pequeños negocios o locales situados en zonas más rurales, que a diferencia de empresas más grandes no se puedan permitir ellos mismos realizar la redistribución de alimentos y cubrir el transporte, una alternativa puede ser buscar entidades de proximidad que cumplan una labor similar. Muchas colaboran con comedores sociales, pequeñas parroquias. Lo que se necesita, sobre todo en estos puntos de España, es entidades del tercer sector que ofrezcan esta cercanía y esta capacidad de respuesta rápida.